Buenos días, alumnos del primero de secundaria. En la clase de hoy vamos a abordar la última parte de lo que estamos desarrollando, que era el tema de estadística, básicamente tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en las clases anteriores hemos entendido paso por paso cómo vamos a llenar esta tabla, ¿verdad? Hemos recopilado diferentes informaciones, hemos hallado frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas. Todos esos datos ahora los vamos acá colocar en nuestra tabla definitiva, que es el objetivo de todos estos pasos de las clases anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simple y llanamente completamos la tabla con lo que habíamos hallado anteriormente. Entonces, me voy a hacer ayuda de lo que tengo aquí y nosotros recordamos, porque esta es una tabla resumen, y ojo, esta es la tabla que fue el objetivo inicial de cada una de las dos clases anteriores, donde dijimos que las familias iban a estar de acuerdo a su número de integrantes. La más sencilla que vimos era las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque simplemente había que hallar cada una de las cantidades de cuántas familias de solamente dos integrantes hay. Entonces ahí hallamos que ¿cuántas familias de solamente dos integrantes? Había ¿cuántas? Tres familias. Otro pulmón. Tres familias. ¿Cuántas familias de tres integrantes? 5, 6, 4 y 2. Esta fue la primera parte que nosotros hallamos. Solamente era cuestión de conteo. Frecuencias absolutas acumuladas. Nosotros vimos que lo habíamos hallado en forma mecánica, ¿verdad? En la que teníamos que ir sumando. Pues bien, vamos a usar solamente la tabla. Entonces, cuando es cuestión de llenar solamente esta parte, ¿nosotros qué hacemos? Colocamos este valor, lo sumamos con el de abajo y llenamos este espacio. Lo sumamos, nos da 14. 14 más 4 nos da 18 y 18 más 2 me va a dar 20. Nosotros lo hicimos la anterior clase en forma un tanto más desarrollada, pero nos dimos cuenta también que usando solamente la tabla era más fácil ir llenándola. Nosotros después vimos la frecuencia relativa. Muy bien, en ese tuvimos que usar una fórmula, ¿verdad? En la que este valor salía ¿de qué? De dividir FI entre N. O sea, en otras palabras, este valor sale de dividir FI minúscula entre N, que en este caso tenía el valor de 20. Entonces, cada uno de estos lo dividimos entre ¿qué? N. ¿Cuánto valía N? N valía 20. Esto también ya lo hicimos en las clases anteriores. Así es que rápidamente dividimos. ¿Cuánto salía 3 entre 20? Nos salía 0,15. 5 entre 20 me salía 0,25. 6 entre 20, ¿por qué N? ¿Por qué N es 20? Porque es el total de familias que hemos estudiado. 6 entre 20, no, en este caso, 5 entre 20, 0,25. 6 entre 20, sí, ¿cuánto me sale? 0,30. 4 entre 20 me sale 0,20. Y 2 entre 20 simplemente 0,10. N es 20, ¿por qué? Porque viene a ser el número de familias encuestadas. Estamos llenando datos que ya lo hicimos en las clases anteriores. Lo único que me interesa ahora es la tabla de distribución final. Por eso dice que estamos viendo del ejemplo inicial de clases anteriores. Entonces, la frecuencia relativa acumulada va a usar el mismo sistema. Coloco 0,15 bajo, si me equivoco, sí, está bien, bajo y lo sumo con este, ¿y cuánto me da ahora? 0,40, lo sumo con 0,30 y coloco la respuesta acá, 0,70, 0,70 más 0,20, 0,90, y al final sumo con este, ¿y cuánto me tiene que dar? 1,0 entero, ¿ok? El n también sale, nosotros podemos ayudarnos
Este plumón ya está muerto. Este plumón también. Esto también sale. ¿De dónde también puede salir n? Si nosotros usamos nuestra tabla y decimos, ¿cuánto es n? N es igual, y sumo, 3 más 5, 8, más 6, 14, más 4, 18, más 2, 20. Nosotros podemos ver eso del ejercicio o también de nuestra tabla. En otras palabras, de nuestra tabla salen todos los valores. ¿Ok? La frecuencia relativa sale de la división de todos los FI entre n, que es 20. ¿Y dónde sale el n? De la suma de los FI. 3 entre 20, 5 entre 20, 6 entre 20 y así. HI, simplemente relativa acumulada. Simplemente usamos este zigzag. Igual que aquí. En otras palabras, se dan cuenta que es lo mismo, se van repitiendo los datos y solamente usamos ¿qué? Los datos de la tabla. Muy bien, continuamos. Ahora, el porcentual. Simplemente lo que tengo que hacer es al HI, o sea, frecuencia, HI minúscula, o sea, frecuencia relativa, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por 100%. En otras palabras, HI por 100%. Todo esto ya lo vimos la clase pasada. Si tienen dudas, tienen que repasar lo que ya vimos. Entonces, 0,15 por 100 me sale 15%. 0,40 por 100, 40%. 0,70 por 100, 70%. Seguimos, 90%. Por 100, 100%. Y esa viene a ser mi tabla, mi frecuencia, no, la tabla de distribución de frecuencias del ejemplo inicial. ¿Se dan cuenta? Muy bien, de esa manera es como tenemos que llenar nuestra tabla. Lo hemos hecho ya en una especie de resumen. Y esta es la tabla que siempre debemos llegar. Ese es el objetivo inicial de todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Las clases anteriores, paso a paso, y en esta, la tabla de distribución definitiva. Nuestro objetivo final. Ahora, vamos a ver en este ejemplo en la que la idea siempre nosotros tenemos que apuntar a llenar toda esta tabla. Pero hay ejemplos como este en las que tenemos que observar específicamente qué es lo que me piden. Y en este caso, hacer una lectura. Tenemos que leer qué es lo que me da y qué es lo que me pide. Esa es la idea. Y aquí muchos alumnos tienen problemas porque son sinceramente y reverendamente flojos y no les gusta leer. Cuando ven muchas letras, simplemente no saben lo que hay que hacer porque no quieren leer. Entonces ya no es un problema de matemática, es un problema de flojera. Entonces, leemos el ejemplo. Un taller textil desea mejorar los sueldos de sus trabajadores. Es una situación. Es una empresa que tiene trabajadores y necesita mejorar su sueldo. Entonces, si tú quieres mejorar algo, primero tienes que recopilar la información que tienes de esos trabajadores. Y dice que los siguientes datos representan los montos en soles que ganan mensualmente cada trabajador, ¿ok? Pero primero tenemos que entender cuántos trabajadores son. ¿Nos dice cuántos trabajadores son? Aparentemente no, pero fíjense que sí, de una u otra forma me lo dicen. ¿Por qué? Porque podemos contar cuántos sueldos hay. Entonces cada persona representa un sueldo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En total, ¿cuánto habrá? 5 por 5, 25 sueldos. Entonces, al tener nosotros 25 sueldos, quiere decir que son 25 trabajadores. Entonces, de una u otra forma, ya tengo mi N. ¿Ok? N va a ser un dato muy importante. Así es que son 25 trabajadores con 25 sueldos. Anoto aquí, N es igual a 25. Son 25 datos con los que voy a trabajar. Así es que inmediatamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, ya me dio la información. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Elaborar una tabla de distribución de frecuencias. ¡Ojo! Frecuencias, pero solo absolutas y absolutas acumuladas. En otras palabras, tendremos que trabajar hasta
aquí. Mis datos principales y mi frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. No me están pidiendo todo esto. Entonces, esa es la primera parte del descarte, identificar qué es lo que me pide. Para eso hay que leer. No les voy a enseñar a leer, ¿verdad? Yo les enseño matemática. Entonces, ¿cuántos trabajadores hay en el taller? ¿Cuántos ganan 1.600 soles? ¿Qué frecuencia absoluta acumulada le corresponde a los que ganan 1.800 soles? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles? ¿Todo esto lo van a resolver solamente mirando? No, el primer paso es leer. El segundo paso es quitarse la flojera y ver los datos y trabajar con ellos. Entonces, para esto me ayudo con una tabla que ya yo he dibujado para no perder tiempo dibujando la tabla. ¿Y qué dice como primer paso? Organiza los datos. Otro tema muy complicado para los alumnos, porque me he dado cuenta que son unos completos desorganizados. Entonces, esta clase va a ser muy interesante porque van a empezar a organizar los datos, organizar su tiempo y organizar el orden de prioridades. Primero los estudios, luego el resto. ¿Ok? Entonces, tengo mis datos y los voy a organizar. ¿De qué manera? La forma más sencilla. Sueldos. Pues bien, juntaré a todos los que tienen 1.500, los que tengan, por ejemplo, 1.600, los que tendrán 1.800, ¿ok? ¿Qué les parece si empiezo con los de 1.500 que están acá en primer lugar? ¿Cuántos de 1.500? 1. Vamos a ir contando. La primera parte es el conteo. Primero vamos a ver sueldos de 1.500. ¿Qué otro sueldo podrá haber? A ver, 1.600. ¿Qué otros sueldos veo por acá? Diferentes. 1.800. ¿Qué otros sueldos veo por aquí? 2.000. 2.000, acá a ver. ¿Hay algún otro sueldo diferente? No. Y así comienzo a llenar mi tabla. Ahora voy a empezar a contar, ¿no? Vamos a empezar a contar. De 1.500, ¿cuántos hay? Aquí hay uno. Lo anoto. Otro de 1.500. Aquí hay otro, lo cuento. Otro, acá hay 3. Acá hay otro 4. Acá hay otro 5. Y ya sabemos que hacemos este símbolo para indicar de que aquí hay 5. Otro, acá lo anoto aquí. Y otro, ya no hay más 1.500. Ahora voy a contar los de 1.600. Rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.800. Por cuento, a ver. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué otro más? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, acá miren. No me había fijado que acá hay otro 1.500, así es que lo anoto. ¿Ok? Listo, de los 1.800 ya parece que llegué a todos. Y ahora aquí me quedan los 2.000. 2.000, a ver, vamos a tachar en esta dirección. Sí, para los 1.800 será para acá, para los 2.000 será para este lado. 1, 2.000, anoto. Otro 2.000, acá hay otro 2.000. 2, otro 2.000, aquí. 3. Otro 2.000 aquí. 4. Otro. Ya no hay más. Listo. Terminamos esta parte. El conteo. ¿Y cuántos N supuestamente son? En total, ¿cuántos sueldos? 25. Entonces ya te hice mi conteo. Ahora voy a llenar mis frecuencias absolutas, que son la F minúscula con una I al costado. Y cuento. 5 más 2, 7.
5 más 1, 6. 5 más 3, 8. 1, 2, 3, 4. Y listo, ya tengo ya hice mi conteo. Ahora ya sabemos que la frecuencia absoluta sale del conteo, así que ¿cuánto me debe salir aquí? N es igual, porque se supone que me debe salir lo mismo, 7 más 6, 13, más 8, 21, más 4, 25. Entonces veo que me coincide. Esta es una manera de revisión, porque como hemos visto, a veces nos podemos olvidar de contar algún sueldo. Así es que lo que me salga aquí, también me tiene que salir acá. Sumando todas las frecuencias absolutas, me debe salir n, que es el número de datos. ¿Ok? Pasamos, ya hice mi frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada, en la que, miren, usaremos el zig-zag. ¿Qué hacemos? Sueldos. ¿Cuáles eran los sueldos? Esto es repetitivo. 1500, 1600, 1800, 2000. ¿Ok? Ya tenemos esos datos. Entonces, podemos colocar acá 2000. Podemos colocar aquí total. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y comienzo a llenar. Ya en esta tabla ya no coloco conteo, solamente coloco la frecuencia absoluta, que ya la hallé aquí anteriormente. ¿Qué es lo que hago? Copio 7, 6, 8, 4. Y ya sé que al hallar aquí la suma me tiene que dar el número de datos en total, coincidirme. 7 más 6, 13, más 8, 21, más 4, 20. Ok, no me salió bien. 25. ¿Ok? Coloco las frecuencias absolutas que frecuencias absolutas. Y este de acá, F mayúscula, ¿qué vendrá a ser? Frecuencias absolutas. Todo esto está en su libro, todo está en teoría, ya lo hemos hecho en videos anteriores, pero como ustedes tienen problemas para prestar atención, se lo vuelvo a escribir. Frecuencias absolutas acumuladas. Muy bien. Y hago mi zigzag. En este lado siempre coloco el mismo valor. 7. Y ahí comienza. 7 más 6 me da 13. 13 más 8 me da 21. 21 más 4 me dará 25. Y así es como termino de llenar mi tabla de frecuencias, en este caso, absolutas y absolutas acumuladas. Recuerden que es bueno también colocar aquí el total para que al sumar las frecuencias absolutas por separado, al final ¿cuánto me deben dar? El número de datos iniciales. Ok, pasamos a la parte que nos interesa, responder lo que nos pide. ¿Cuántos trabajadores hay en el taller? ¿A dónde me voy a ver esa respuesta? Me pongo a ver eso en mi tabla final, no en esta ni en estos datos, sino en mi tabla final, porque eso es lo que me pide. ¿Cuántos trabajadores hay en el taller? Pues sencillo. ¿Cuántos trabajadores hay? Ahí está la respuesta. ¿Cuántos ganan 1.600 soles? Voy a sueldo 1.600. ¿Cuántos ganan 1.600? 6. ¿Qué frecuencia absoluta acumulada le corresponde a los que ganan 1.800? Frecuencia absoluta acumulada, 1.800. Frecuencia absoluta no, frecuencia absoluta acumulada sí. ¿Cuánto? ¿Cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles? Eso. Ok. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles? Esto lo podemos hallar y nos podemos ayudar de la tabla. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Vamos a borrar esto y vamos a colocarlo acá nomás. Frecuencia relativa simplemente es
HI igual FI entre N. ¿Cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles? Busco mis datos. 2.000 soles. ¿Está en qué lugar? 1, 2, 3, 4. En otras palabras, el H4. FI, 4. Tengo que buscar el F4 entre N. H4 es igual. F4, ¿cuánto es F4? Se supone, recuerden que este es F1, este es F2, F3, F4. ¿Por qué? Porque está en la posición 4. 1, 2, 3, 4. En este caso de las frecuencias relativas, busco 2.000 soles. Aquí está en la cuarta posición, F4. Entonces es 2.000 entre N. ¿Cuánto era N? 25. Entonces, estoy haciéndolo paso a paso. Me voy aquí y digo, ¿cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles? Simple y llanamente, 2.000 entre 25. ¿A qué será igual? Simplemente, 400. Constatamos con nuestra tabla y vemos. Ok, no, ¿cómo está esto? ¿Por qué lo divido entre 2.000? Si es FI, F4, ¿cuánto es F4? 4. 4 entre 25, ¿cuánto sale? 0,16. Muy bien. Ahora, esta parte es muy importante. ¿Qué sucede cuando en este caso me sale una fracción? Necesariamente tienen que resolverlo. ¿Por qué? Porque cuando nos están dando los resultados, por lo general, en este sector, nos lo dan en decimales. Así es que no lo pueden dejar expresado simplemente en fracción. Tienen que dividirlo. Entonces, 4 entre 25, ¿cómo lo dividen? Tienen que hacerlo en el método antiguo. 4, hacen su división hasta que les salga, por lo general, en decimales. Entonces, en esta parte, A, B y C me sale con la tabla. Pero en la parte 4, o sea, la D, me dice cuál es la frecuencia relativa de los que ganan 2.000 soles. Ahí me está pidiendo un cálculo específico, pero toda esa información sale de la tabla. Entonces, reconozco frecuencia relativa. ¿A qué se está refiriendo? Ok, se está refiriendo a esto. Y esto tiene una fórmula, que es frecuencia absoluta entre N, que es el total de datos. Coloco mi fórmula, identifico a qué sector se está hablando, pues está diciendo 2.000 soles, ¿no? Entonces estará primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, en la cuarta casilla. Por ende será F4, frecuencia absoluta 4. Coloco mi frecuencia absoluta 4 y veo cuál es su valor. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es el valor? Coincidentemente el número 4. Coloco 4 y lo divido entre N. ¿Cuánto era N o total de datos? 25. 4 entre 25, simplemente dividimos y nos sale 0,16. Esa parte ya es mecánica. Y de esta manera hemos resuelto básicamente con las tablas, a no ser la pregunta en la que ya es algo más específico, pero que los datos salen también de la tabla. Muy bien, con esto es la clase del día